David Toscana, una de las principales sensaciones que siente uno a vivir, el peso de vivir en la tierra, es precisamente todo lo que nos han formado los escritores rusos. A veces yo creo que todo lo que leemos en la literatura, ya lo contó Dostoyevsky, es un chiste que hago, pero me parece que es un poco así. Y una de las impresiones de leer esta novela es precisamente que tú rescatas esa atmósfera. No sé cómo explicarlo, pero hay una cosa de estar leyendo libros rusos. ¿Cómo lo hiciste y cómo lo ves en ese sentido? Pues tengo más de 40 años fascinado con la literatura rusa. Los primeros dos libros que leí fueron Don Quijote y Crimen y Castigo. Y desde entonces los dos libros me han acompañado para la vida, para la conciencia, para las conversaciones y para la escritura, por supuesto, también. Uh -huh. Entonces, en esta ocasión junté las dos ideas, porque la novela es una especie de Don Quijote, pero a la inversa. Es un personaje que en vez de leer novelas de caballería y querer ser un héroe, lee novela rusa, literatura rusa, y quiere ser precisamente lo contrario, una especie de antihéroe, un personaje que se degrada, pero no que se degrada para tocar lo más bajo del ser humano, sino porque piensa que ahí abajo, en estos límites del infierno humano, es donde se encuentra el potencial para poder de veras hacer tuya esta frase de soy humano, nada humano me es ajeno, o para convertir tu vida en una obra de arte. Y la literatura rusa, no solo Dostoyevsky, sino Tolstoy, Chekhov, Pushkin, Gogol, Pasternak, tantos escritores que Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, Bulgakov, Akhmatova, y la lista es larga y muchos de ellos aparecen en la novela porque la novela está llena de plagios, pero son plagios aceptados y digamos que siempre doy la referencia de dónde vienen dentro de una conversación, no es un trabajo académico, sino una novela. Y yo voy construyendo mi edificio novelesco, pero muchas piezas para construirlo son citas extraídas de otros libros. De tal modo que el libro es novela, es historia, es biografía, es ensayo y es algo también muy importante que es una antología. Uh -huh. En, yo, Una, ten, sí. perdón, yo tenía, pues de todos mis libros rusos, tenía muchos subrayados que había venido haciendo durante los años y de pronto me daban ganas de compartir estas frases. Decía, es que son frases maravillosas que de algún modo hay que meterlas en la novela para compartirlas. Ahora, a veces también tú admites o pregonas cierto contexto o cierta definición que tú tienes de la literatura. Cuando hablas, por ejemplo, de la manzana, ¿no? La manzana y las peras, cuando tú vas a relatar una narrativa que está al preso, uno ve con la literatura la manzana, esa manzana abandonada, esa manzana sucia, digamos. Me parece que en ese sentido tú estableces cuál es tu definición de la literatura, ¿no? Sí, hay ese pasaje que mencionas viene inspirado en una novelita de Andreyev, Sí. de Andreyev, de un guerrillero, un terrorista, que, que para huir de la policía se refugia en un burdel. Y entonces nos empieza a contar toda esta relación del terrorista con la prostituta. Y hay ahí unas manzanas y unas peras que mi personaje los toma de otra forma, pero esos son precisamente los robos que se están haciendo. De hecho, Andreyev es importante dentro de la novela, es un escritor que se leyó mucho en México en los años 60 sobre todo. Eh,
y ahora no sé si tenga un renacimiento, pero al menos en las librerías de viejo se le Ajá. consigue fácilmente porque se editó en grandes cantidades. Ujú. Y, y así como me robo estos fragmentos de Andreyev, me robo algunos de Tolstoy y me robo también muchísimos de Chekhov. Ujú. Ahora que estuve releyendo todo lo de lo ruso, y ahora que tenemos recientemente la posibilidad de leer las obras completas de Chekhov, porque siempre lo habíamos tenido en fragmentos, en antologías, y ahora que lo tenemos completo, lo lee uno de cabo a rabo y a mí me parece un escritor absolutamente genial y que, así como hablabas tú ahorita de Dostoyevsky, es el que de pronto completa todo lo que es la experiencia humana, todo lo que es la posibilidad de buscarle sentido a la vida. Recordemos que Chekhov, desde muy joven, a los 21 años, le dio tuberculosis y pasó más de la mitad de su vida muriéndose. Ujú. Y casi todo lo que escribió, lo escribió con la conciencia de que se estaba muriendo. Entonces, esto yo creo que le dio a sus textos, no a esos textos humorosos que me gustaban a mí cuando era bastante más joven, sino los textos largos y más maduros. Le dio este acercamiento a la muerte, le dio un patetismo que para mí es formidable. Ujú. Ahora también está las aventuras de Nicolás Nikolayevic, que es una parodia, que como tú dices es un plagio, terminan en Monterrey, digamos, en esta historia, que me parece también que lo que hace es relacionar la literatura rusa con la americana, con la mexicana, y mostrar también que somos exactamente iguales, digamos, ¿no? Me parece que no hay tanta diferencia, ¿no? Sí, sí, si yo fuera un enamorado de la literatura, digamos, norteamericana, a lo mejor hubiera podido construir esta novela con ciertos clásicos Claro. de los vecinos del norte, o lo mismo con cualquier otra literatura. Sí, con la Eh, noruega, con la francesa, por sí, ejemplo, ¿no? con la francesa sí. Ujú. Hay otras que son un poco menos ricas Ujú. y sería más difícil, ¿no? Claro. Pero finalmente se puede hacer con la literatura, porque es lo que nos pasa a los lectores. Los lectores componemos también nuestras vidas con la literatura. Siempre se dice que un libro, una buena novela, nos transforma y que no somos los mismos cuando comenzamos a leerla que cuando terminamos. Y esto hay que no solo hacerlo consciente, sino buscarlo. Yo creo que tenemos que buscar esa transformación a través de la literatura, porque la literatura nos da mucho más posibilidades de vivir que nuestras propias vidas. Ujú. Hay muchas experiencias que están concentradas en novelas como Guerra y Paz, por ejemplo, que nosotros no vamos a alcanzar a vivir. Es probable, si vemos lo que le pasa a mis personajes, es probable que no seamos tuberculosos, que no seamos alcohólicos, que no seamos asesinos, que no nos demos a la prostitución, que no tengamos estos sueños irrealizables de ir al espacio. Entonces, hay demasiadas experiencias que de pronto alguien las puede tocar y mucha gente quizás se queda a medias. Y hay Ujú. mucho del alma humana, de la experiencia humana, que nunca llegamos a tocar. Y para eso está la literatura, para tocar eso que mayormente resulta inalcanzable. Ujú. La idea que tiene Nicolás es precisamente una idea a partir de la muerte, que son los tres astronautas que encontraron muertos en su, bueno, no sé, en su, En la cápsula, sí, en se la llamaba la cápsula, cápsula. exacto. Sí. Pero al mismo tiempo, esta idea de plagio que tú tienes me hace pensar es que es, por supuesto, sacado del Quijote, ¿no? Ni hablar.
me parece que es El Quijote. Sí, es completamente el Quijote y varias de mis novelas buscan un ángulo que tiene que ver con el Quijote, porque siempre fue la novela que me maravilló por el hecho de que no conozco a nadie tan libre como Don Quijote. Don Quijote dice, no, 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 el mundo no es el que ustedes me dicen, el mundo es el que yo tengo aquí. Y es un mundo que tiene que ver con lecturas, con sueños, con imaginación y con una dosis de realidad también. Él no se escapa de la realidad, pero decide también crear su propia fantasía. Esto es lo que siempre hacemos cuando somos niños y lo que poco a poco vamos perdiendo hasta ya no darnos el permiso de hacerlo. Como adultos estamos obligados a la realidad y hasta hablamos de la realidad como si en verdad supiéramos de qué se trata, como si en verdad la prensa o nuestros ojos nos mostraran la realidad. Entonces, por más que hablemos de realidad, no la podemos comprender o abarcar. ¿Y qué hay de malo en vivir infantilmente en una fantasía? Y qué mejor para vivir fantasías que la literatura, pero quiero insistir, no como evasión, no como voy a leer para pasar el tiempo, no, voy a leer para vivir más intensamente. Y, Ahora, hay un momento en que Nicolás le dice a su mujer, vamos a morir como los cosmonautas y vamos a estar lejos del peso de vivir en la Tierra. ¿Qué significa para ti el peso de vivir en la Tierra? sí, la novela lo trata de dos formas. Una es la idea literal, tú lo mencionaste, bajan los astronautas, Sí, los encuentran muertos y suponen que después de 23 días de vivir claro. sin gravedad, sus corazones no soportaron el peso de vivir en la Tierra. Es una frase del periódico, me la robé del periodista y la puse en el título, pero el personaje lo toma metafóricamente y le dice a su mujer, cuando van a entrar en esta fantasía de degradar sus vidas para poder probar lo más profundo del ser humano, le dice, nuestros corazones no van a soportar el peso de vivir en la tierra. Y el peso de vivir en la tierra es ese, el que un día él le va a proponer a su mujer si se va a enfermar de tuberculosis o si como esta chica Sonia de Crimen y Castigo, que un buen día ante la pobreza tiene que salir a la calle y regresa con 30 rublos. Y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Enfermarte de tuberculosis o tener la suerte que tuvo Sonia de tener que vivir de la prostitución? Y ya no cuento mucho, Sí. pero vienen estos debates como el mismo Nicolás, que se hace llamar Nicolai, tiene también el conflicto de si se va a volver un alcohólico o va a ser un asesino, particularmente si va a ir a asesinar a una prestamista, una usurera, para seguir los pasos de Raskolnikov. Exacto. Ahora, hablas también mucho sobre el hambre, ¿no? Esta cosa que atraviesa toda la literatura rusa de ese momento y bueno, el hambre también motivación de la literatura, ¿no? Esta cosa que dices, tengo hambre, ¿no? Y se abren miles de espacios ahí, ¿no? Sí, el personaje también hace esta diferencia. Dice, cuando yo digo tengo hambre, me refiero a algo que voy a satisfacer inmediatamente. Alguien en la cocina se pondrá a trabajar y el hambre se me va a quitar dentro de media hora, una hora. Nombras el Yo, caso del doctor Chivago, ¿no? Cuando le hacen el pato silvestre, el pato, sí, un sí, pato rociado en alcohol, rociado en este, alcohol. que llega él a casa con este pato y le dicen, pero esto es un lujo. Y es un lujo porque ya estamos en la Revolución Rusa, donde todo viene a menos, donde claro que empiezan a pasar hambre y donde buena parte de la literatura se ocupa de los campesinos, de los siervos que pasaban hambre y mucha tiene que ver con campos de concentración, los campos de trabajos forzados
en Siberia, donde también se pasaba mucha hambre. De hecho, el querido poeta Osip Mandelstam, él muere de hambre. Mm. Él muere de hambre cuando lo van llevando a Siberia. Es un viaje larguísimo, no tenía comida y poco antes de llegar muere. Y uno se tiene que preguntar qué tiene que pasar en un país eh, para que los grandes poetas mueran de hambre. Ujú. Lo había dicho poco antes de morir, cuando no tenían sus planes morir. Pero dijo Mandelstam, en ningún país la poesía es tan importante como en el nuestro, porque en ningún país se asesina a tantos poetas como en el nuestro. Ujú. Y, y esto es parte de lo que hace la novela, un homenaje a todos esos escritores que tuvieron una libertad de conciencia en un país, en un imperio, en una Unión Soviética que nunca fue libre. Ujú. No fueron libres con los zares, no fueron libres durante el comunismo y sabemos que ahora tampoco son libres con Putin. Ujú. Y, y vemos que cada uno de estos escritores vayan a los libreros, vayan a las librerías, busquen cualquier clásico o gran escritor ruso y vamos a ver que cada uno tuvo una historia de persecución, de Ujú. prisión. Dostoyevsky sabemos que estuvieron a punto de ejecutarlo y le cambian la pena por Por, 6 años en por trabajo Siberia. forzado, sí, es Sí, cierto. Ahora, eh, también este es un país donde matan a los periodistas, ¿no? Pareciera ser que podemos llegar a compararnos, ¿no? sí, podemos, la comparación es, aquí tendríamos que decir, a diferencia de Mandelstam, porque aquí la poesía no vale mucho, Mm. pero tendríamos que decir que en este país es importante el periodismo, Mm. porque en ningún país mueren tantos periodistas como en el nuestro Mm. y mueren precisamente por hacer su oficio. Eh, entonces, eh, a mí me causa un poco de tristeza que la literatura ya no sea importante, que ya no le haga daño a Mm. nadie y que la gente no sepa también leer entre líneas, porque cuando perseguían a escritores, por ejemplo, los soviéticos, cuando perseguían escritores, no tenían que hacer novelas políticas que directamente criticaran el régimen. Bastaba con que los personajes tuviesen individualidad, tuviesen ganas de ser seres humanos e inspiraran cierta dignidad en los lectores para que ya fuese literatura prohibida. Sí, Y, pienso en la dictadura argentina, por supuesto, la cantidad ujú, de, las cosas estas de, no sé, a veces veías a un escritor censurado y decías, pero ¿cómo podías censurar a esto? Pero era eso, ¿no? sí, así. Eran estas cosas, estos detalles, digamos, ¿no? Sí, porque dices, es que no está criticando a nadie, ¿no? Pero Claro, exacto. nos está convirtiendo en Mm. seres libres. Mm. Y esto es lo que mucha gente ve en la literatura, a veces de forma más evidente, por ejemplo, cuando se publica Madame Bovary, de manera más directa veían esto va a liberar a las mujeres, esto le va a dar ideas a las mujeres y entonces atacaban la novela. Mm. Pero hay unas sí que parece que son completamente inocentes y sin embargo basta, como te digo, la individualidad del personaje y la dignidad para, para que ella sea peligrosa. Lo decía, Ala, sí, decía Kapuscinski en un ensayo que tiene que se llama Viajes con Herodoto, decía claro. que los lectores polacos eran los mejores del mundo porque en las historias más inocentes buscaban siempre dobles Mm. sentidos y las leían cada línea para ver qué significado se le había escapado al censor, pero a ellos no se les iba a escapar. Y, y entonces esto hacía que hubiese lectores muy agudos. Van las dos últimas preguntas. La primera es pensar que en este mundo, si algo nos puede salvar o algo nos puede consolar es la literatura, me parece a mí. Cada vez es más necesario leer, a pesar de que cada vez la gente lea menos. ¿Qué dices con respecto a eso? Yo te doy la razón, cada vez es más necesario leer y leer los clásicos.
creo que lanzarse a leer lo que ahora llaman fácil, lo que no representa ningún reto emocional o intelectual, lo que solamente nos confirma en todo lo que ya opinábamos desde antes, o todo lo que son meras palabras para narrarnos una serie de Netflix. Todas esas lecturas ni siquiera las consideraría. Creo que si leemos los clásicos, si empezamos a hurgar en la literatura desde los griegos, las tragedias griegas, por ejemplo, que son fantásticas y se pueden leer hoy, cualquier clásico francés, ruso, mexicano, latinoamericano, pero clásicos, clásicos. Hay que comenzar ahí porque eso es lo que nos va de pronto a abrir estos mundos, nos va a satisfacer estas necesidades que tenemos para vivir y nos va a dar eso que mencionaba hace rato, la individualidad. Los medios masivos nos convierten en una cosa como si nos estuvieran echando siempre agua y cada vez hay menos sabor. Ujú, Es muy rico tomarse un buen tequila, pero si le estamos echando y echando y echando agua, pues al rato sabe a agua. ujú. Y buena parte de nosotros empezamos a saber a agua y la única forma de llenarnos de sabor otra vez, de ese contenido peligroso de alcohólico de 46 grados, es leyendo. Ujú. Yo no te voy a decir qué clase de narrador eres porque ya los premios y tu trayectoria lo certifican, pero ¿qué sientes con respecto a esta novela? A mí me pareció una novela muy gozosa, por otro lado, más allá de todo lo que hablamos de la literatura rusa y todo eso. ¿Estuviste mucho tiempo para hacerla? ¿Cómo la sientes en tu obra? Sí, esta novela puedo hablar de que tengo más de 40 años leyendo a los rusos Ujú, y que ya llega un momento donde quise exprimir esta naranja. ujú, ujú. Entonces, eh, ese proceso de exprimirla, pues ya me toma unos 3 4 años, porque hay que releer demasiadas cosas para empezar a seleccionar justo estas piezas que no solo le ayudan a la historia, por un lado yo tenía una historia que complementaba Ujú, con estos plagios, pero por otro lado tenía estos plagios que me sugerían cuál es la historia que yo quiero contar. Hay una historia terrible que ahorita no la menciono, pero hay una historia terrible que cuenta precisamente Andreyev y ni siquiera lo hubiera podido concebir. O sea, aquí me robo los pasajes de Andreyev, pero tengo que aceptar que mi imaginación no daba para tanto. Entonces hay una relación doble, lo que me robo para complementar y lo que ellos mismos me están sugiriendo. ujú. Y, Muchis- y, ah, perdón, bueno, y nada más te quería decir que al final me sentí bien porque de todas mis novelas es la más arriesgada y, ujú. y me da cierto placer que aunque vaya acumulando años, no voy acumulando conservadurismo literario, que creo que esto es importante. Muchísimas gracias, David. Un abrazo enorme. Gracias a ti.